Muy bien, vamos a ver ahora cómo hallamos el módulo de la resultante de dos vectores. Antes de entrar en este tema vamos a recordar algo. Nosotros sabemos que si tenemos un triángulo rectángulo, tal como este, un triángulo por ejemplo ABC recto en C, donde le voy a llamar H a la hipotenusa y a los otros catetos le voy a poner, a este cateto BC le voy a poner la letra A minúscula y a este cateto AC la letra B minúscula. Y este es un ángulo agudo, un ángulo tal como alfa. Ok, nosotros sabemos que el seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿verdad? El opuesto del ángulo, ¿verdad? El cateto opuesto del ángulo sobre la hipotenusa, o sea, a sobre H. Entonces de aquí yo puedo decir que A es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo alfa. Igualmente, el coseno del ángulo alfa es el cateto adyacente, B en este caso, sobre la hipotenusa H. Entonces yo puedo decir de aquí que B es igual a la hipotenusa H por el coseno del ángulo alfa. Muy bien, entonces yo aquí puedo reemplazar, ¿verdad? En vez de B, puedo poner H por el coseno de alfa y en vez de A, puedo poner H por el seno de alfa, porque A es H por el seno de alfa. Entonces si yo tengo como datos el valor de la hipotenusa y el ángulo que forma con uno de sus catetos, en este caso con el cateto AC, yo puedo hallar los otros dos catetos, ¿verdad? Muy bien, entonces de forma parecida, si yo tengo un vector por ejemplo el vector C, cuyo módulo le voy a llamar C, a su módulo, al módulo de este vector. Recordemos que el módulo de un vector yo lo puedo poner entre barras o también lo puedo poner así con la misma letra pero mayúscula y así en la flechita arriba. Muy bien, entonces tengo un vector cuyo módulo es un vector C cuyo módulo es C. Este vector yo lo puedo descomponer en la suma de dos vectores que forman entre sí un ángulo recto. ¿Ok? Y aquí existe un ángulo alfa. Entonces, a este vector, el módulo de este vector, al igual que acá, será C, que es el módulo del vector C, por el coseno del ángulo alfa. Y este otro vector tendrá como módulo a C por el seno del ángulo alfa. Muy bien. Entonces, sabiendo esto, teniendo esto en mente, vamos a hallar el módulo de la resultante de dos vectores. Muy bien. Tenemos el vector A, cuyo módulo es A. Y tenemos otro vector, digamos, B, cuyo módulo es B. Nosotros queremos hallar el módulo de la resultante de estos dos vectores que además forman un ángulo, digamos, alfa entre sí. Muy bien. Nosotros sabemos que la resultante, o sea, la suma de estos dos vectores, la podemos hallar por el método del paralelogramo, es decir, trazando una paralela aquí al vector B a partir del punto final del vector A y una paralela al vector A partir de aquí del punto final del vector B, más o menos así. ¿Ok? Entonces, el vector resultante, o sea, el vector suma, más o menos va a ser un vector tal como el que estoy dibujando. Este es el vector resultante, o sea, el vector suma, ¿verdad? El vector A más el vector B es el vector resultante. Este vector resultante también va a tener un módulo, digamos R. Ese módulo, este R, es el que queremos nosotros hallar. Muy bien. Entonces, fíjense, aquí tenemos el vector A. Entonces, por paralelismo, este vector A es igual a este de aquí. Es decir, el vector A lo podemos trasladar y podemos decir que ahora esta es la nueva posición del vector
Muy bien, este es el vector A, que sabemos tiene módulo A. ¿Verdad que sí? Muy bien. Entonces, este vector A que vemos aquí, al igual que acá, lo podemos descomponer en dos, vamos a ponerlo así, en dos vectores, en la suma de dos vectores que forman entre sí un ángulo recto. ¿Ok? Muy bien, lo podemos descomponer así, ¿verdad? En la suma de dos vectores. El módulo de este vector, teniendo en cuenta que si este ángulo es alfa, este ángulo también va a ser alfa. ¿Ok? Por paralelismo. Muy bien, entonces el módulo de este vector va a ser, al igual que acá, será A por el coseno de alfa. Y el módulo de este otro vector será A por el seno de alfa. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, fíjense, voy a ponerle letras a los vértices. Este es A, este es B, este es, vamos a ponerle este es P, este punto es H, por ejemplo. ¿Ya? Fíjense, el triángulo rectángulo ABP, recto en P. ¿No es cierto que R viene a ser la hipotenusa? ¿Y cuáles serían los catetos? Los catetos serían AP, que no es otra cosa que sumar el módulo del vector B, o sea, B más A por el coseno de H. Y el otro cateto sería BP, que es A por el seno de alfa. Perdón, es A por el coseno de alfa aquí. Entonces, tenemos lo siguiente. R, que es la hipotenusa al cuadrado, eso es por el teorema de Pitágoras que vamos a emplear acá, será igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, este cateto AP, que no es otra cosa que B más A por el coseno de alfa, todo esto al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, que sería BP, en este caso A por el seno de alfa y todo esto al cuadrado. Bien, entonces vamos a resolver esto. Aquí tendríamos B al cuadrado más 2 veces AB por el coseno de alfa más A cuadrado por el coseno cuadrado de alfa más, y este aquí sería, acá A por el seno de alfa al cuadrado sería A cuadrado que multiplica al seno al cuadrado de alfa. Muy bien. Fíjense aquí, puedo factorizar A cuadrado, tendría así, ¿verdad? B al cuadrado más 2 veces A por B por el coseno de alfa más A al cuadrado por, voy a ordenar también esto, así, ¿verdad? Seno A cuadrado porque multiplica el seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa. Pero esto es una identidad trigonométrica, esto es igual a 1, ¿verdad? Entonces, ordenando tendríamos R al cuadrado será igual a al cuadrado más B al cuadrado más 2 veces AB por el coseno de alfa. Entonces, R será igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado más 2 veces A por B por el coseno de alfa. Muy bien, entonces aquí tenemos el módulo de la resultante, o sea, R, ¿verdad? Lo que queríamos hallar. Tenemos el módulo de la resultante de dos vectores. Vamos a borrar por aquí. Muy bien, tenemos casos particulares. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando los vectores, digamos A con módulo A y otro vector B con módulo B, forman un ángulo de 90 grados entre sí? Y quiero hallar yo el módulo de la resultante, ¿verdad? Sabemos que esta será la resultante, digamos más o menos así. El vector resultante que tiene un módulo R, ¿verdad? Nosotros sabemos que
R será igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado más 2 veces a por b por el coseno de alfa. Pero alfa es igual a 90 grados, de que forman un ángulo recto ambos vectores, ¿verdad? Entonces el coseno de 90 grados es 0. Entonces la resultante será, entonces todo esto será 0, ¿verdad? Será a cuadrado más b cuadrado. Muy bien, entonces esta será la resultante cuando los dos vectores forman un ángulo de 90 grados entre sí o son ortogonales. Bien, ¿y qué pasará cuando tenemos dos vectores paralelos entre sí? Dos vectores paralelos, por ejemplo el vector A, cuyo módulo es A, y el vector B, cuyo módulo es B. ¿Qué pasará? ¿Cuál será el módulo de la resultante de estos dos vectores? Entonces, al igual aplicamos la fórmula, tendremos que la resultante será a al cuadrado más b cuadrado más 2 veces a por b por el coseno de alfa. Muy bien, pero alfa es 0 grados, ¿verdad? 0 grados, ¿verdad? Forma un ángulo de 0 grados entre sí. Entonces, reemplazando, nosotros sabemos que el coseno de 0 es 1. Muy bien, entonces reemplazando tendríamos que la resultante será igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado más 2 veces a por b, ¿verdad? Acá aclaramos que el coseno de 0 grados es igual a 1. Muy bien, entonces la resultante será, fíjense en esto de aquí, ¿qué es? Esto es un binomio al cuadrado, ¿verdad? A más b al cuadrado, ¿verdad? Entonces sería la raíz cuadrada de a más b y todo eso al cuadrado. Podemos simplificar y finalmente la resultante nos va a dar el módulo de la resultante será el módulo de a más el módulo de b simplemente. ¿Ok? Esto es cuando los vectores son paralelos, tienen la misma dirección, es decir, forman un ángulo de 0 grados. Primer caso, segundo caso. Muy bien. Vamos a ver ahora cómo calculamos el módulo de la diferencia de dos vectores. Tenemos dos vectores, el vector A, cuyo módulo es A, y tenemos el vector B, cuyo módulo o tamaño es B, que forman entre sí un ángulo de alfa grados. Y nos piden calcular el módulo de la diferencia de estos dos vectores. Sabemos que esta va a ser la diferencia. ¿Ok? Aquí está el vector diferencia, cuyo módulo va a ser D. Recordemos que el vector diferencia es igual al vector A menos el vector B. Muy bien. No es cierto que el vector A yo lo puedo descomponer de la siguiente manera. En un vector, en la suma de dos vectores, ¿verdad? Que forman un ángulo de 90 grados entre sí, o sea, dos vectores ortogonales, ¿verdad? Entonces, este de aquí tendrá como módulo, A por el coseno de alfa, y este tendrá como módulo A por el seno de alfa. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, vamos a ponerle nombres a los vértices. Vamos a decir que este es el vértice P, este es Q, este es R y este es S. Entonces, fíjense en el triángulo rectángulo
QRS, recto aquí en R. ¿No es cierto que D sería la hipotenusa en ese triángulo rectángulo? Y uno de los catetos sería QR, cuyo valor es A por el seno de alfa. Y el otro cateto sería RS, cuyo valor sería B menos A por el coseno de alfa. ¿Qué es esto? B menos A por el coseno de alfa. Y me queda RS, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces RS va a ser B menos A por el coseno de alfa. Este es RS. Muy bien, entonces vamos a aplicar Pitágoras en ese triángulo rectángulo. En el triángulo rectángulo QRS, recto en R. Sabemos que D al cuadrado será igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso, A por el seno de alfa al cuadrado más B menos A por el coseno de alfa al cuadrado. Resolvamos esto. Esto es igual a cuadrado por el seno cuadrado de alfa más B cuadrado menos 2 veces A por B por el coseno cuadrado por el coseno de alfa más A cuadrado por el coseno cuadrado de alfa. Puedo agrupar estos dos de aquí y factorizar A cuadrado que multiplica a seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa más B cuadrado menos 2 veces A por B por el coseno de alfa. Esto es 1, ¿verdad? Esto es una identidad trigonométrica. Tendría A cuadrado más B cuadrado menos 2A por B por el coseno de alfa. Finalmente, el módulo de la diferencia será A al cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces A por B por el coseno de alfa. Muy bien, entonces aquí tenemos formulita para hallar el módulo de la diferencia de dos vectores.